Buenos días. Para la Universidad Nacional será un gusto contar con su presencia en breves minutos en la conferencia de prensa de presentación de los resultados del tercer informe de ciberseguridad 2025. Les esperamos. Muy buenos días. Para la Universidad Nacional es un gusto contar con su presencia en esta conferencia de prensa en que se presentarán los resultados del tercer informe de ciberseguridad 2025 a cargo del Laboratorio de Ciberseguridad de la Universidad Nacional, LABCIDE. Mi nombre es Maribel Quiros Jara, soy la directora de la Oficina de Comunicación de la UNA y les voy a acompañar durante toda la presentación. La ciberseguridad en Costa Rica se consolida de forma progresiva como un componente clave en la gestión institucional, con una creciente integración en áreas de gobernanza, cumplimiento y gestión de riesgos.
La investigación que vamos a presentar aborda la situación anual de la ciberseguridad en el país, la cual se enfoca en 3 ejes principales: marco jurídico y normativo, investigación y desarrollo, así como un diagnóstico situacional basado en una encuesta ampliada en la que participaron 143 instituciones. Los resultados que se expondrán a continuación están dirigidos a organismos de seguridad nacional, autoridades del sector público y privado, empresas tecnológicas, academia, investigación y sociedad civil, con el fin de fortalecer de manera colaborativa la ciberseguridad de Costa Rica. Nos acompañan en la mesa principal las siguientes personas: el máster Edgar Vega Briceño, coordinador del APCIDE, los investigadores del APCIDE, máster Alex Villegas Carranza y máster Roberto Lemaitre Picado. Pero para iniciar vamos a escuchar las palabras de bienvenida que están a cargo de la doctora Alejandra Gamboa Jiménez, rectora adjunta de la Universidad Nacional. Muy buenos días para todos los que nos sintonizan. En nombre de la Universidad Nacional es un honor acompañarlos en la presentación de este tercer informe de ciberseguridad en Costa Rica del 2025, que es el resultado del trabajo riguroso de nuestro equipo académico especializado en esta materia. Este informe ofrece un análisis integral de la situación actual y evidencia el crecimiento sostenido de la cibercriminalidad, consolidándose como un desafío estructural que impacta la seguridad, la economía y el bienestar social del país. Los datos que ustedes van a conocer reflejan un aumento significativo en incidentes y también en denuncias, lo que resalta la necesidad de diagnósticos actualizados y basados en evidencia para orientar la toma de decisiones. El estudio también, como ustedes encontrarán, abordará este marco normativo, el estado de la investigación y la innovación en esta materia y un diagnóstico construido, como se ha dicho, de forma participativa. Desde la Universidad Nacional reafirmamos nuestro compromiso con la generación de conocimiento al servicio del país y este informe constituye un insumo clave para el diseño de políticas públicas, la planificación institucional y el fortalecimiento de capacidades en ciberseguridad. Hacemos un llamado a fortalecer la articulación entre el Estado, la academia, el sector productivo y la sociedad civil para avanzar hacia una cultura de ciberseguridad más robusta y resiliente. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Alejandra Gamboa Jiménez, rectora de la Universidad Nacional. Escucharemos ahora las palabras del máster Edgar Vega Briceño, coordinador del APCIDE. Muchas gracias, muy buenos días. Tengan todos en esta ocasión, nosotros acá en la Universidad Nacional estamos muy honrados de tener presencia de todas y todos para poder compartir con ustedes hoy acá el tercer informe del estado de la ciberseguridad en Costa Rica, en la cual hemos venido trabajando muy rigurosamente durante los últimos 3 años, y en la Universidad Nacional hemos tomado con mucha seriedad a partir de los ciberataques que nos pusieron de rodillas en el año 2022. Hemos tomado ese evento tan lamentable para poder desde la Universidad Pública y desde la Universidad Nacional establecer un mecanismo y establecer también una iniciativa de investigación que, como bien lo ha mencionado la señora rectora adjunta y nuestra colega directora de comunicaciones, el Laboratorio de Investigación, Innovación y Desarrollo en Ciberseguridad nace precisamente como resultado del salir al paso de la Universidad Nacional ante la necesidad de contar con información rigurosa, información actualizada para la toma de decisiones. Es así como entonces la APCIBE y la Universidad Nacional hoy presenta el tercer informe del estado de la ciberseguridad en Costa Rica, donde hemos establecido 2 áreas importantes
que nos parece y creemos que son vitales para la toma de decisiones en el país, para la toma de decisiones también a nivel empresarial y a nivel de academia. Estos dos ámbitos que se enfocan uno en los aspectos jurídicos, es decir, cómo está Costa Rica en los aspectos jurídicos, cómo hemos avanzado en la plataforma jurídica para poder salir adelante para poder atender un avance evidente en la cibercriminalidad y además cómo estamos avanzando como país en términos de la investigación y el desarrollo, siendo este un aspecto importantísimo y no negociable para poder cambiar el enfoque de la ciberseguridad reactiva hacia la seguridad proactiva. Y creo que a raíz de lo complejo que cada vez más se vuelven los ciberataques en el país y en el mundo, es necesario tener y contar con información actualizada y, por supuesto, que con amplia evidencia para la toma de decisiones. Es así como entonces el tercer informe del estado de la ciberseguridad en Costa Rica nos indica que precisamente el ecosistema de ciberseguridad atraviesa un momento crítico de transformación y así lo hemos dejado explícitamente en el informe y en toda la documentación que ustedes van a tener durante la conferencia de prensa y posterior. Estos datos son datos realmente preocupantes y al ser datos preocupantes también nos obliga a tomar posiciones serias para tomar decisiones prontas como país y poder seguir avanzando también en lo que este país ha logrado en los últimos años a raíz de los ciberataques del año 2022. Un ejemplo de esto es que los datos oficiales del organismo de investigación judicial correspondientes entre el año 2018 y el año 2025, que es hasta donde tenemos esta última fotografía, nos indican y nos revelan nada más y nada menos que más de 40,000 denuncias acumuladas por delitos informáticos. Es decir, y además, en los últimos informes, en los dos primeros informes, hemos nosotros detectado, uno de los hallazgos más importantes es que el incremento ha sido considerable entre el 2023 y el 2024, llegando a un 96.7%. Es decir, esto ha marcado un punto de inflexión en la trayectoria de la cibercriminalidad en Costa Rica. Este crecimiento exponencial, donde el 84% de los casos se concentra en estafa informática y suplantación de identidad, es lo que más estamos dejando, uno de los puntos más relevantes del informe que hoy les vamos a exponer. ¿Qué quiere decir esto? Estos dos aspectos son importantes a tomar en consideración porque evidencia que la cibercriminalidad ha dejado de ser un fenómeno coyuntural, es decir, un fenómeno para ese momento que sucedió en Costa Rica, y ha pasado a convertirse en un problema estructural. Al convertirse la ciberseguridad, más bien la cibercriminalidad, en un problema estructural, esto afecta de sobremanera la seguridad pública, la seguridad económica y la seguridad social del país. Muy bien, pero bueno, habiendo hecho esta presentación y el agradecimiento también a las personas que han trabajado en la elaboración de este informe durante estos últimos 3 años y que hemos trabajado también arduamente en este último documento que vamos a entregar, pues yo también tengo, por supuesto que sí, que reconocer el trabajo del personal académico que también ha estado detrás de esto y por eso hoy con nosotros acá. Si bien es cierto, yo soy el coordinador de la APCIBE y articulamos y trabajamos también en labores de investigación, pues también hay un equipo de personal académico que ha tenido este trabajo pues con amplia rigurosidad y por eso está con nosotros acá hoy el máster Roberto Lemaitre Picado, que él ha estado coordinando en estos últimos 3 años, o en estos 3 años más bien, la elaboración de este informe y además el análisis correspondiente de los datos que hoy les vamos a enseñar acá. Además nos acompaña, por supuesto que sí, también el compañero Alex Villegas Carranza, que es académico
de nuestras carreras y de nuestra sede y de nuestra Universidad Nacional en el área de sistemas de información. En el caso de Roberto, Roberto tiene una formación dual, él también es abogado, entonces tiene una combinación de disciplinas muy interesantes para poder hacer un análisis realmente integral de la situación. Entonces, a partir de este momento, yo le traslado la palabra a mi compañero Roberto para que podamos entonces profundizar sobre los resultados del tercer informe del estado de la ciberseguridad en Costa Rica desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de investigación y desarrollo. Bueno, buenos días. Un gusto estar con todos los que nos acompañan aquí presencialmente y los que nos acompañan por las diferentes redes sociales de la universidad y una comunica. Así que muy agradecido tratando este tema tan importante para generar, pues desde reflexión, desde temas de cultura digital y desde, como mencionaba muy bien don Edgar, los temas de que esto genere acciones y acciones propositivas de gestión de política pública, de gestión de decisiones, desde las instituciones también, tanto el sector público como privado, de las líneas de trabajo que vemos y también recomendamos en el informe. El primer detalle, muy bien lo decía Edgar, estamos hablando del tercer informe, participaron 143 instituciones, tanto del sector público como del sector privado, y aprovecho para agradecer a todas las cámaras, a todos los grupos a los que pedimos apoyo, al sector público, a MISID, a las diferentes instancias del sector público que participaron, el sector privado, por ayudarnos a responder las diferentes consultas. Sé el reto que actualmente es que las encuestas se pasen y se colaboren, así que realmente dio muy buenos resultados. Como mencionaba muy bien Edgar, tenemos 3 capítulos relacionados tanto por el tema de criminalidad como el tema normativo y propiamente el análisis estadístico de las encuestas que pasamos, ya está la tercera, para ir viendo los comportamientos en materia de ciberseguridad que realizamos. Y tal vez ahí mencionarles, esta vez logramos, como les comunicaba, una mucho mejor participación de las instituciones, tanto el sector público como privado, logrando, sí, siempre como una mayoría del sector público participando, pero también del sector de banca, finanzas, estadísticas, servicios, telecomunicaciones y tecnologías, teniendo además, y agradecer la colaboración del organismo de investigación judicial y sus partes estadísticas que nos brindaron la información también para realizar este estudio. Primeramente, vamos a hablar del panorama de la cibercriminalidad. Y este es un tema importante, porque como muy bien mencionaba don Edgar, del 2018 a 2025 estamos hablando que el OIJ registró más de 40.457 denuncias, y esto que al corte que realizamos del estudio en su momento fue agosto 2025, sabemos que al final de 2025 todavía esta estadística fue mayor, llegando, si mal no recuerdo, a 13.000 denuncias, donde vemos que el crecimiento es realmente exponencial. Hablamos de un crecimiento de la cibercriminalidad que viene marcado desde 2022, especialmente con un crecimiento enorme con respecto al tema. Y muy bien mencionaba en la presentación, donde vemos que ya no nos encontramos ante un tema coyuntural, sino ya un tema estructural. Vemos que desde 2018, 2022, como un punto de inflexión, vemos este tema exponencial y este crecimiento con alzas que vemos de hasta el 96% entre 2024 y a 2023, 2024 y 2025. Esto nos refleja que tenemos un alto crecimiento de grupo criminal organizado ya como un tema dentro del país, y que se está pues realizando las diferentes denuncias con respecto a esta situación que está sufriendo nuestra sociedad. Pero propiamente vemos que podemos establecer que el 84% de los casos que estamos denunciados se relacionan con estafa informática y suplantación de identidad. Esto nos dice que los temas directamente, con implicaciones directas de prevención, porque este 84%, cuando hablamos de estafas informáticas y suplantación, lo estamos referenciando a que no es, y podemos decirlo de esta forma, no es un desconocimiento técnico de cómo usar, digamos, una computadora, un celular, se están aprovechando con los temas
de engaños. No es un tema sofisticado técnico que está utilizando el cibercrimen, sino el factor humano como vector. Entonces, están hackeando la confianza de las personas en los diferentes servicios que utilizan los medios. Entonces, vemos que el factor humano sigue siendo el principal vector de ataque. También del análisis, vemos que la distribución territorial, y esto es muy interesante, ya no hay provincia donde no esté ocurriendo un delito informático. Es cierto que vemos que el 79% de los casos se concentran en la gran área metropolitana por un contexto de pues, la actividad económica que vemos, pero también resulta muy interesante ver otros datos del análisis. Vemos que el factor mujeres y hombres prácticamente está un 50% equiparable, 50-50, de las denuncias que ocurren. Entonces tampoco hay un tema que pudiéramos decir de género, de quién está siendo más afectado. Y también otro dato muy interesante, los rangos de edades. Hemos dicho en otros momentos que se ha creído también que las personas, tal vez adultos mayores y sectores más vulnerables, son los que más pueden estar sufriendo algún tipo de afectación más en temas de delitos informáticos. Pero realmente vemos con las estadísticas que los rangos de edades que más están dándose es entre 18 y 64 años. Eso quiere decir que hasta los grupos más jóvenes están siendo afectados por los temas de estafas informáticas. Y con un pico muy interesante de los rangos de 30 a 39 años. Estamos hablando de personas económicamente activas, con acceso a cuentas bancarias y datos obviamente sensibles. Entonces, ya el mito de que solo ciertos sectores son los más vulnerables, eso debemos comenzar a cambiarlo, y eso también implica la generación de temas de acción de política pública con respecto a estas atenciones, porque ya vemos que todos los rangos están siendo afectados. Y esto podemos ver que entonces la vulnerabilidad, podríamos decirlo, no es conductual. Estamos hablando, la vulnerabilidad más bien es conductual y no es del tema de conocimiento técnico. Están usando las herramientas, pero realmente se están aprovechando del factor humano. Entonces no es un tema de no saber usar la tecnología, sino un factor de cómo se están aprovechando para los engaños en esto y en todos los rangos que ocurren. Y aquí uno de estos aspectos es que comenzamos a establecer que ya definitivamente esto no es un fenómeno coyuntural, lo vemos como ya un problema estructural, y lo mencionábamos, de seguridad pública, económica y social. Y esto es importante porque vimos desde la pandemia y los picos que ocurrieron con los temas de cibercriminalidad que estos no bajaron, más bien creció exponencialmente la cibercriminalidad del país, y ya es algo que tenemos establecido, y definitivamente ya hay grupos cibercriminales totalmente operativos dentro de nuestro sector país. Igualmente, dentro del contexto de marco normativo, que Costa Rica en esos aspectos estamos con bastante normativa, con bastante legislación al respecto. En el informe establecimos el análisis de 10 leyes, 13 instrumentos, principalmente decretos y reglamentos, y las 3 estrategias nacionales que tenemos con respecto a ciberseguridad, transformación digital e inteligencia artificial. Entonces vemos que efectivamente Costa Rica cuenta con un amplio bagaje en materia de legislación que tenemos en el país, donde vemos de las más recientes relacionadas, y ahorita la vamos a comentar, y que implica mejoras a nivel de gestión, donde vemos algunas de las novedades normativas, como el decreto 45061 del MICID, que le da estructura a la Dirección de Ciberseguridad, creando formalmente la estructura en el CECIR y un SOC nacional que permite establecer un marco de acción, un framework de acción en ciberseguridad relacionado con el NIST, que de esta forma se establece un formato de ciberseguridad estándar para las instituciones públicas, y que además establece ya ciertas reglas para todas. Por ejemplo, el reporte si ocurre un incidente, a las 24 horas tienen que estar reportando estas situaciones. Si algo les está pasando, esto es importante para poder tomar acciones a nivel país
con respecto a si un incidente está ocurriendo a nivel nacional y que el CECIR nacional pueda tener esa información a primera mano para tomar acciones. Igualmente, Costa Rica ratificó, y también lo tenemos por acá, el segundo protocolo de Budapest, que permite todo el tema de cooperación internacional en el tema de evidencia digital. Esto resulta importante, pues como supondremos, los temas de ciberseguridad trascienden fronteras. Entonces, esto resulta fundamental para hacerlo. Y además, contamos con el decreto 4487, que es el que genera una colaboración clave con respecto a recursos, porque realmente a nivel país se ocupan recursos económicos para generar la atención, y este decreto fue el que generó el apoyo de Estados Unidos para formalizar una donación de $25 millones para fortalecer esas capacidades de monitoreo y respuesta a instituciones que en este momento se lleva en ejecución. Pasamos a... Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan aquí en la sala e igualmente en sus casas. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por permitirnos compartir los siguientes datos. Los que vamos a abordar ahora se refieren a cómo se aplica en Costa Rica la investigación y desarrollo en ciberseguridad. Para esto, comentarles que de las 143 organizaciones encuestadas a las que les pasamos y que nos respondieron el instrumento, se hizo una pregunta sobre a qué sector se dedica su institución. Las que marcaron sector académico tuvieron una sección separada de la encuesta, con preguntas que tenían la intención de entender justamente cómo se está aplicando la investigación y desarrollo en ciberseguridad en Costa Rica, qué dirección está tomando, qué temas se están investigando en Costa Rica, se están desarrollando en Costa Rica, qué principales desafíos presentan, si se ha ejecutado durante 2025 investigación y desarrollo en ciberseguridad, qué planes a futuro contemplan. Y antes de abordar puntualmente con estos datos, comentarles sobre la industria como tal. Lo que la muestra llegó a sectores de la industria como Camtic o el CyberSec Cluster, pero en particular en la parte de investigación y desarrollo a CONARE y CONESUB, a las instituciones, universidades públicas y privadas, en esta parte de investigación y desarrollo. Y de este dato también queremos compartir algo que agregamos en el informe, que es una cita que tenemos sobre la inversión en I+D en Costa Rica. Sí. En Costa Rica, esta es una cita que tenemos en el reporte, que desde 2020 se está invirtiendo un 0.34% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Y al comparar este dato con el promedio de los países de la OCDE, que invierten un 2.67% de su Producto Interno Bruto, es interesante ver que el promedio, lo normal, es para esos países de la OCDE es invertir 8 veces más de lo que estamos invirtiendo en Costa Rica en investigación y desarrollo. El sector académico, este mismo dato que tenemos en cita, es que el sector académico sigue siendo el principal impulsor de la investigación y desarrollo. La participación del sector público y privado permanece limitada. Aparte, la oferta formativa formal ha mostrado reducciones sostenidas desde 2023, que en el inicio del informe, a 2025. Vamos a entrar ahora al punto sobre diagnóstico situacional, principalmente de los puntos, y obviamente en el informe van a tener toda la información, pero algunos puntos que queremos destacar sobre los resultados de la encuesta a nivel nacional que realizamos para los temas de ciberseguridad. Temas importantes, y creo que esto ha venido mejorando con respecto a los años anteriores, el tener políticas o instrumentos relacionados con los marcos normativos internos de las empresas e instituciones en materia de uso de las tecnologías de la información. El 76% de las instituciones tienen algún instrumento normativo que han adoptado sobre el uso de tecnologías de la información. El 77% ya dispone de protocolos
ante la atención de incidentes, y un gran porcentaje ya dice que las altas direcciones se han involucrado, un 80%, entre alto y moderado, en conocer y en atender los temas de ciberseguridad, lo cual pues resulta importante porque sabemos que los apoyos, tanto del sector público como privado, de las altas direcciones, hacen que los temas de ciberseguridad puedan avanzar. Entonces, estas son señales positivas que definitivamente nos generan avance en materia de institucionalización, pero sin embargo también vemos algunas brechas que son reveladoras y que permiten tener esos retos que tenemos como país que enfrentar. Vemos que el 62% con las respuestas que tenemos no evalúa los riesgos formalmente en materia de ciberseguridad. Esto refleja que si bien se está cumpliendo el tener las políticas, las normativas, etcétera, esos instrumentos, la parte de la ejecución, el llevar a cabo esos procesos para entender los riesgos, no se está realizando todavía. Y el 29% nos habla de que no tiene normativa para el uso de redes sociales institucionales o desconoce que existe. Y además el 35%, y este es un dato interesante, que el 35% no está realizando simulacros de phishing o alguna práctica de simulacros en materia de ingeniería social. Si bien este porcentaje es un 35%, es importante tener esto en cuenta porque realmente las buenas prácticas, como podríamos relacionarlo con simulacros con terremotos, las buenas prácticas de estar sabiendo qué hacer frente a incidentes hace que mejore la capacidad institucional, tanto todo el personal de tecnologías como todo el personal en general de las instituciones del sector privado, para qué hacer frente a algún incidente, frente a un phishing, etcétera. De igual forma, nos damos cuenta que parte de las medidas que desde gobierno, desde MISID, se han venido solicitando a las instituciones comienzan a aparecer y dar más resultados en los controles que se han adoptado a nivel país. Esto porque el doble factor de autenticación ya el 84% de las entidades lo tiene, igual que o alguna gestión Active Directory, igual que algunas otras buenas prácticas de tener, por ejemplo, firewall de nueva generación, filtrado web. Esto realmente es alentador ver que estas mejoras técnicas se vienen dando. Pero igual vemos que controles más avanzados todavía falta de desarrollarlo y que algunos solo están con algunas herramientas tradicionales que actualmente, si bien hay que tenerlos, por ejemplo un antivirus, realmente no tener otras herramientas que potencien las medidas de seguridad frente a las nuevas ataques del cibercrimen hacen que pues tengan debilidades con respecto a las herramientas. Entonces, estos datos son positivos, pero se ven todavía que distintos sectores están utilizando herramientas que pueden todavía mejorarse para protegerse aún más. De igual forma, con aspectos relacionados con investigación y desarrollo, también el informe para esta ocasión nos brinda una fotografía interesante, diagnóstica para el país. Y es una fotografía que tenemos que verla con ojos muy críticos. Y es que, como les decía en un inicio, la ciberseguridad definitivamente tiene que pasar de un enfoque reactivo a un enfoque proactivo. Pero para tener este enfoque proactivo implementado, es necesario tomar decisiones que tengan que ver con los datos que les estamos ahorita mostrando en pantalla. Por ejemplo, vean que tenemos un 94% de las organizaciones encuestadas que indican o que identifican más bien escasez del personal como principal barrera. Y esto también legitima la necesidad o el llamado, vamos a ver, internacional de distintas empresas y gobiernos que han también mencionado que la necesidad de personal técnico y de talento humano altamente calificado en ciberseguridad es una necesidad latente para los próximos años en cantidades muy altas. Entonces, el informe también arroja que no solamente la escasez de personal y de talento es en este momento un reto, sino que además se indica que hay un financiamiento insuficiente en procesos de innovación y de desarrollo y de investigación.
¿verdad? En estos 3 aspectos, especialmente en investigación y desarrollo. Vamos a ver, invertir en investigación es invertir en proactividad, pero en algunos ambientes o en algunos esquemas, bueno, la inversión en investigación no se considera más allá que un gasto innecesario. Entonces, ese enfoque hay que cambiarlo y evidentemente tenemos datos que nos dan alertas que tienen que ser abordadas en la toma de decisiones tanto a nivel público como a nivel privado. Bueno, ya lo dijo el compañero Alex, estamos muy por debajo de la inversión que hacen países de la OCDE. En acceso a datos e infraestructura hay un 47% que indican también falencias de esa naturaleza y por ahí también tenemos un dato interesante que es la colaboración público-privada que se hace cada vez más necesaria, pero que no es muy poca la que se realiza actualmente. Vean, en temas de oferta académica y de talento humano, ¿qué están ofreciendo las universidades? ¿Qué tiene el país para que las personas se puedan especializar, se puedan capacitar? Bueno, sí, hay avances, hay por ahí instituciones educativas que han desarrollado planes de estudios, pero no se ha avanzado como se quisiera o como se necesita actualmente con el aumento de la cibercriminalidad y sobre todo con el aumento de del uso de la tecnología en el país. Ya pronto tendremos en el país la tecnología 5G de redes móviles y además eso implica una serie de desafíos en términos de ciberseguridad que hay que abordar y bueno, tenemos el personal calificado para esto. No lo tenemos. Hay que trabajar en eso. En la Universidad Nacional hemos también trabajado en la elaboración de planes de estudios, como por ejemplo la maestría en ciberseguridad industrial, que es la primera maestría en su naturaleza en una universidad, en este caso en una universidad pública en el país, y que viene precisamente a solventar estos vacíos que indica por ejemplo, el tercer informe del estado de la ciberseguridad. En temas de recursos y presupuestos en ciberseguridad, las organizaciones encuestadas indican, bueno, nos han arrojado un 39%, que un 39% desconoce cuánto invierte la institución en ciberseguridad. Es la categoría más numerosa que tenemos en el instrumento y esto refleja una opacidad presupuestaria, le hemos llamado. El 33.6% asigna menos del 10% de tecnologías de información, es decir, de TI, a ciberseguridad. Lo asignan en otras líneas de inversión, no así en ciberseguridad. El problema no es solo de recursos, es también de gobernanza financiera y al final también de tener una claridad de que si usted no invierte en ciberseguridad, en investigación, quiere decir que usted está dejando abierta la puerta a que los riesgos se materialicen más rápido que si usted estuviese previamente preparado, ¿no? Entonces, estos datos son interesantes que ustedes los van a ver con más detalles en el informe y que son relevantes para la toma de decisiones financieras a nivel país, a nivel empresarial y por supuesto que a nivel académico también. Un tema que hemos continuado importante a nivel país es ver la situación con materia de inteligencia artificial y hemos ido ahondando aún más y para este informe hemos hecho aún más consultas para saber en la institucionalidad, tanto sector público y privado, cómo se está utilizando los temas de inteligencia artificial. Y comenzamos a ver ya una tendencia de que las instituciones en materia de uso de inteligencia artificial comienzan a aparecer ya utilizando herramientas. Entonces el 20% de las instituciones ya usa o tiene pilotos relacionados con inteligencia artificial, pero propiamente aplicada a materia de ciberseguridad, principalmente para detección de amenazas, monitoreo o materia de eventos y análisis de comportamiento. Esto es importante porque el cibercrimen, que va modernizándose mucho más rápido, vemos que están utilizando inteligencia artificial con respecto a los ataques que realizan.
Y mientras no mejoremos esas capacidades de respuesta en materia de tener herramientas de inteligencia artificial para acelerar esas respuestas, esa atención y esa localización, por ejemplo, de eventos, no vamos a poder enfrentar efectivamente. El 64% de quienes lo usan han valorado que ha sido muy efectiva su aplicación, pero solo el 7% dice que tiene equipos dedicados con las capacidades de inteligencia artificial, y esto va de la mano con lo que mencionaba don Edgar con respecto a tener el personal suficiente para conocer del tema, atender y desarrollar estas capacidades. Entonces, vemos que la herramienta sí está disponible, quienes la usan ven resultados, pero el cuello de botella está en el talento en esta materia y el acceso a tenerlo. Y esto se refleja en los desafíos que nos dicen las instituciones, las empresas en materia de implementar inteligencia artificial en ciberseguridad. El mayor reto en este momento lo visualizan en materia de cómo integrar las herramientas de inteligencia artificial con sus plataformas. Y esto refleja un tema de conocimiento en materia de cómo lograr ese salto a que las herramientas se integren con lo que ya tienen. Lo otro siempre, los temas presupuestarios, los costos de implementación, nos hablan de que cuánto puede costar los costos de una inversión de esta herramienta, las infraestructuras y la capacidad de personal especializado que se requiere para esto. Igualmente, algo que va de la mano con el manejo de inteligencia artificial, que es la calidad y gobernanza de los datos. Se tiene bien gestionada la información, los datos a nivel interno, datos personales, etcétera, para que responda a la inteligencia artificial de mejor forma. Y la gobernanza del uso de inteligencia artificial es otro tema donde dice que tienen ausencia de marcos específicos para cómo gobernar la inteligencia artificial en materia de ciberseguridad. Sobre los aspectos de las reflexiones que hemos realizado y las recomendaciones, pues esto vamos a conversar un poco para hablar de esta temática. Vemos que la lectura de los 3 años consecutivos pues nos permiten ver una tendencia clara, y en esto vemos que avanzamos en los temas declarativos, en políticas, protocolos, reglamentos, pero persistimos en problemas de déficit de la ejecución. Ahorita vamos a ver las 6 líneas de ejecución que recomendamos y que vemos como prioritarias, pero vemos que en avances sostenidos vemos mayor sensibilización institucional, eso es muy bueno, formalización de esas políticas internas, como conversábamos, incorporar en agenda esas gobernanzas, el desarrollo de esas capacidades básicas con las herramientas que ya han venido adoptándose, y esa adopción inicial en materia de inteligencia artificial y seguridad es importante. Pero vemos las brechas persistentes, tanto en investigación y desarrollo, en esa creación, en temas de ciberseguridad, que la reducción de oferta formativa, la opacidad de presupuesto, las instituciones necesitan tener claro cuánto es el presupuesto, cómo está invirtiéndose y en qué se está invirtiendo. El tema del ciclo de gestión de riesgo, que es algo que vimos en todo este estudio con respecto a que se tienen las políticas, se están cumpliendo esas herramientas de reglamentos y demás, pero la gestión está siendo un enorme problema. Y esa limitada visibilidad de investigación y desarrollo que estamos teniendo. Si no logramos esos avances en tener investigación y desarrollo, nos vamos a quedar también atrás, que va de la mano de la escasez de talento especializado que todavía continuamos en esa materia. Y en este punto vemos 6 líneas prioritarias de acción que hemos visto a raíz del análisis del informe. El primero, hablamos de fortalecer esa formación e investigación. Hay que seguir ampliando la oferta académica y la línea de investigación y desarrollo. Eso implica invertir en investigación y desarrollo y que además las universidades respondan a esa necesidad. Como bien hablaba don Edgar, la maestría en ciberseguridad industrial, la nueva maestría en ciberseguridad industrial de la Universidad Nacional, ese es un campo importante y que en Costa Rica hasta ahora comienza a desarrollarse para formar estas capacidades. Lo otro, debemos tener esa transparencia presupuestaria, establecer líneas de inversión explícitas, que los equipos de tecnología también conozcan qué se está haciendo con esa inversión o además qué se requiere para invertir aún más. Ocupamos cerrar las brechas de gestión, hay que completar esos procesos de evaluación de riesgos dentro de las instituciones para que puedan tener claro dónde están sus debilidades, sus fortalezas y que puedan atender adecuadamente estos riesgos. Y hay un tema que va de la mano con esa gestión y los temas de datos.
el tema de protección de datos, hay que fortalecer el cumplimiento de la ley de protección de datos. Esto porque la ley de protección de datos se convierte en ejecución práctica, no solo una ley en blanco y negro, es una ejecución en materia de ciberseguridad que va de la mano de mejorar la gestión interna, la gestión de los datos, la gobernanza de los datos y por tanto la protección de ciberseguridad. Además, en materia de estrategia nacional de inteligencia artificial, si bien tenemos la estrategia, la línea debe ir en articular ese uso responsable en ciberseguridad, porque las instituciones ven que no tienen claro cómo va a ser la gobernanza o hacia dónde llevar la gobernanza de inteligencia artificial. Eso está en proceso de construcción y esa debe ser una línea de trabajo. Y muy bien mencionaba don Edgar los temas de coordinación público-privada. Se requieren mecanismos de colaboración, de reporte, de saber tanto los incidentes, las situaciones que se están presentando en el sector público y privado para poder trabajar en conjunto. Entonces, definitivamente, los hallazgos del estado de ciberseguridad refuerzan esa necesidad de consolidar la ciberseguridad ya como una política pública transversal, sostenida y basada en evidencia, capaz de articular estas capacidades normativas, institucionales, humanas y tecnológicas frente a un entorno de riesgo creciente y dinámico, y esa es una de nuestras principales conclusiones en la materia. Agradecerles el espacio, abrimos también, vamos a abrir el espacio para preguntas, ahí igualmente queda en pantalla el correo para consultas que puedan realizarse también vía digital. Agradecemos mucho la exposición realizada por el máster Edgar Briceño y por los investigadores Alex Villegas Carranza y Roberto Lemaitre Picado del Laboratorio de Ciberseguridad de la Universidad Nacional, que nos presentó este tercer informe de ciberseguridad 2025. Abrimos el espacio para preguntas en sala, si alguien tiene alguna consulta. Pues no tenemos para hacer aquí en sala. Sí, adelante. Es con respecto más bien a una línea de tiempo. Después de los ciberataques de 2022 a la fecha, ¿se ha hecho alguna evaluación de cuánto ha cambiado el panorama del país? ¿Cuál es el estado de la situación? Si ha mejorado, si se ha estancado, si ha mejorado. Esa es una. Y la otra, también ya llevan 3 años de estudio, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los elementos diferenciadores que han encontrado desde el primero que hicieron hasta la fecha? Gracias. ¿Cuáles han sido los elementos diferenciadores que ha encontrado de la fecha hasta ahora? O sea, ¿qué ha cambiado, qué ha evolucionado, qué se ha modificado? O sea, ¿cuáles han sido los principales hallazgos que se han hecho a lo largo del tiempo? Empecemos por la última. Muchas gracias, don Eric, si no me equivoco. Bueno, vamos a ver, la aspiración inicial de esta actividad que nosotros hacemos es que cuando iniciamos labores de investigación en esta iniciativa académica, bueno, la primera pregunta que teníamos es, ¿tenemos información para poder tomar decisiones o tenemos que generarla? Tenemos que empezar a generar información. Bueno, precisamente la información que encontrábamos es información muy dispersa y mucho a nivel internacional. Creo que ustedes son conscientes de que muchas empresas privadas a nivel internacional lanzan informes todos los años que tienen que ver con aspectos de ciberseguridad a nivel mundial. No quiere decir que estemos fuera del panorama mundial, pero queríamos algo más local, más aterrizado a la realidad costarricense, y cuando iniciamos no teníamos absolutamente nada, ¿verdad? En estos 3 años sí hemos podido, vamos a ver, reconocer que pensamos en algún momento que Costa Rica iba a tener una reacción tal vez un poco más lenta a raíz de o después de los ataques del 2022, pero curiosamente Costa Rica sí avanzó en términos de hablar más de ciberseguridad. Yo creo que si tenemos un antes y un después del 2022, hoy en día hablamos más de ciberseguridad. El tema está más en discusión. Las empresas tienden a responder más de forma responsable y a responder más de forma autocrítica también. Es decir, reconocen los avances, pero también reconocen las debilidades. Y eso me parece que le da a Costa Rica una posición de una posición responsable para poder tomar decisiones en el mediano y largo plazo.
se requieren más cosas, se requieren más decisiones, se requiere trabajar muchísimo en inversión, por ejemplo, en investigación y desarrollo se requiere trabajar mucho, pero sí hay avances, podemos decir que sí hay avances. No te podría decir si Costa Rica está preparado de nuevo para tener un ciberataque como el que tuvo en el 2022, pero yo sí les puedo decir que no esperaríamos que suceda lo mismo tal cual pasó en ese momento, que prácticamente Costa Rica estuvo de rodillas. Y eso fue un impacto millonario para el Estado, ¿verdad? Pero sí hay avances interesantes, pero también hay desafíos y hay complejidades que se van manifestando en cada informe. Por ejemplo, la inteligencia artificial le da un aspecto muy complejo a la gestión de la ciberseguridad y en eso yo creo que para el 2026, que es el instrumento y la acción que tenemos que realizar en este año, va a ser un aspecto que va a tener un salto ahí interesante en aspectos comparativos con el 2025, sobre todo por el avance tan rápido que tiene la inteligencia artificial, que en eso podríamos hablar largo y tendido, pero sí, hay avances interesantes y también, como lo mencionó Roberto, las organizaciones, tanto públicas como privadas, están cada vez legitimando más este instrumento y este proceso que estamos haciendo en la Universidad Nacional para ofrecerle a la sociedad un instrumento más, un mecanismo para la toma de decisiones, una fotografía anual. La intención es hacer estudios longitudinales. Para nosotros poder hacer estudios longitudinales necesitamos cumplir con ciclos de aproximadamente 4 a 5 años. Es la única forma de realizar estudios longitudinales en el tiempo y tener comparativas realmente, digamos, claras y rigurosas académicamente. Tal vez algunos puntos, algunos los mencionamos, pero tal vez para reiterarlos, vemos cómo, por ejemplo, ya se generó un decreto desde MICID donde se estructuró el CECIR Nacional, el SOC, la estructura de la Dirección de Ciberseguridad propiamente para darle un tema formal. Eso me parece de los aspectos también positivos. De igual forma, los temas presupuestarios en materia de que, por ejemplo, la donación de Estados Unidos y la gestión de esta, anteriormente los temas de presupuesto, no se tenía presupuesto para materia de ciberseguridad desde el MICID y eso era un enorme reto y problema. Entonces, en materia de presupuesto, comienza a tener y además el CECIR Nacional ha aumentado las capacidades de respuesta, teniendo más personal, teniendo respuestas ahora con tiempos de 24/7, de lunes a domingo. Esos son temas positivos para que a nivel de atención nacional se pueda tener esas capacidades. Eso anteriormente no se contaba con esas capacidades de respuesta. Eso permite esa gestión. Además, varios de estos decretos han hecho que las instituciones, como lo mencionabas, comiencen a formalizar esas políticas, normas, que sí es cierto, vemos que faltan los temas de la ejecución de esas normas en el tema de gestión, pero ya comienzan a tener los instrumentos y a tenerlo en los planes de atención que deberían tener. Ahora lo que falta es generar que esa ejecución mejore de cómo se atiende y el personal especializado además. Agradecemos la presentación de resultados del tercer informe de ciberseguridad 2025 de la Universidad Nacional, específicamente del Laboratorio de Ciberseguridad de la UNA. Y les invitamos a buscar más información en las redes sociales, tanto de la CIBE UNA como de UNA Comunica. Fue un gusto contar con su participación. Les esperamos en nuestra próxima conferencia de prensa con más aquí en nuestro perfil de UNA Comunica. Muchas gracias por acompañarnos.